Estamos en el espacio universitario, estamos acá en las afueras de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, el alma de nuestra universidad. Hoy hacemos lanzamiento de la Mesa Universitaria por la Paz, palabras para dejar la guerra y construir la paz. Un espacio donde los académicos de nuestra institución, donde académicos de otros ámbitos, donde las voces de la ilustración van a aportarnos claridades de lo que significa el proceso de paz en La Habana, de lo que significa nuestro aporte como ciudadanos a eso que llamamos la construcción de la paz. Presentamos hoy la mesa universitaria y quisiera compartirles un texto que ha sido publicado a propósito de este lanzamiento de la Mesa Universitaria por la Paz y que ayuda a entender el porqué esta iniciativa universitaria. Se propone esta mesa como un espacio en el que cobren voz las distintas y legítimas posturas que hacen parte de ese otro pluriverso que es la universidad. Se propone esta mesa como un escenario para abordar nuestros conflictos, que nuestro principio de unión en la universidad sea el rechazo a la violencia y nuestro modo de tramitar las diferencias sea a través de mecanismos y espacios como esta mesa. El propósito de la mesa es permitir que nos encontremos, conversar sobre nuestras diferencias, sobre los problemas íntimos de la universidad, así como sobre las realidades más urgentes de nuestra sociedad. Cabe anotar, por ejemplo, el hecho histórico de la firma del acuerdo sobre justicia transicional que ayer en La Habana produce pues este escenario que sin duda merece por parte de la academia una profunda reflexión y que invita a los académicos de la universidad a orientar a la ciudadanía sobre lo que esto significa, los alcances de este acuerdo y el hipotético escenario de la firma de la paz para Colombia. Queremos entonces presentar en esta mesa de hoy, que tendrá dos momentos, el primero el glosario de la paz, a propósito de la construcción de la paz, en la moderación del profesor Carlos Vázquez Tamayo, y que como invitados a esta mesa pues tenemos a la profesora Bernardita Pérez, al profesor Francisco Cortés Rodas, a la profesora Gloria Patricia Peláez y al profesor Wilma Martínez, ellos invitados a participar de esta disertación, de este diálogo, de esta conversación. El segundo momento de la Mesa Universitaria por la Paz, ¿qué se ha firmado hasta ahora en La Habana? Que sin duda pues tendrá un recorrido importante en esa historia, en esa saga que se ha ido compartiendo y que nos va a permitir entender aún más qué significan los acuerdos, qué significan las palabras, las posturas, los adelantos o los retrocesos incluso que ha tenido ese proceso en La Habana y que lo hemos vivenciado los colombianos en directo desde nuestra región, desde nuestra patria. Sin más preámbulos entonces, este espacio que busca ser un espacio de pedagogía ciudadana, un espacio donde la claridad, donde la comprensión, donde si se quiere el desenfado también tendrán lugar y por supuesto la manera como queremos ir entendiendo como ciudadanos cada uno de estos sucesos, de estas palabras, de estos acontecimientos que involucran a todos y que hacen un llamado importante a la academia para entender qué significa la construcción de la paz. Simplemente reitero el eslogan de esta iniciativa, palabras para dejar la guerra y construir la paz, Mesa Universitaria por la Paz, un espacio que queremos sea permanente, vital y al servicio del diálogo y de la comprensión de los universitarios. Adelante, profesor Vázquez. Muchas gracias, buenos días. Le doy un saludo a los académicos que nos acompañan. Profesora Bernardita Pérez, ¿cómo imagina usted vivir en paz? Imagino un mundo de diálogo, un mundo de construcción de nuestro ideal político a partir de la conversación ciudadana entre iguales, sintiéndonos todos identificados los unos a los otros, poder partir todos los ciudadanos y ciudadanas desde un punto mínimo de competencia para la vida, para asumir los retos que la existencia individual nos comporta, pero fundamentalmente un mundo dialógico. Sí, muchas gracias, profesora. Y hay una palabra que está resonando al lado de la palabra paz. Definitiva, compleja, pero al mismo tiempo urgente, es la palabra justicia. Le quiero preguntar, profesor Francisco Cortés, esto de la justicia para la paz. Sí, lo que ayer
vimos en La Habana, el acuerdo que se firmó y lo que está consignado allí, permiten ver qué es lo que se está entendiendo por justicia en este momento en el marco de este proceso de negociaciones. Justicia quiere decir, primero que todo, salvaguardar los derechos de las víctimas. Segundo, crear las condiciones para que todos aquellos involucrados en la guerra tengan la posibilidad, mediante un proceso de entrega, después de poner las armas y entregarlas, tengan la posibilidad de someterse a un tribunal que se va a constituir para que esas personas sean juzgadas en el marco de un modelo de justicia que se denomina modelo restaurativo. Es decir, que estas personas que se sometan y que confiesen sus crímenes, es decir, que digan la verdad y que se comprometan con la reparación simbólica y material de las víctimas, estas personas van a recibir un tipo de penas que van entre 5 y 8 años aquellas personas que no se van a acoger, pues recibirán unas penas mayores que van hasta los 20 años. Entonces, lo que allí se está planteando es un primer elemento de lo que es la justicia para un proceso de estos, que inicialmente se planteaba como una justicia punitiva o retributiva que exigiría unas penas mucho mayores, pero que resultado de esa negociación se llegó a esta situación de unas penas alternativas. No son las penas que estaba exigiendo una parte de esta sociedad y que comprenderían penas de 40 y 50 años para los máximos actores comprometidos en estos crímenes, sino un tipo de penas sí van a ser. Por lo tanto, sí va a haber justicia, que es algo que la sociedad colombiana reclama. Tiene que haber algo de justicia, porque la sociedad no la aceptaba. Ellos mismos comprendieron ese límite que tenía esa exigencia y aceptaron esas penas alternativas. Entonces, eso es lo que es en este momento la justicia. Introduce usted, profesor Cortés, para mí la palabra más grave, porque apunta a personas, individualiza el conflicto armado, y es la palabra víctima, la palabra víctimas. Y es que hay guerra y hay víctimas y por supuesto también victimarios. Y la presencia de las víctimas es una conciencia colectiva. Y la paz sin pensar en las víctimas es insostenible. Profesora Gloria Patricia Peláez, hablemos de las víctimas. Las víctimas implican la posibilidad sobre todo de un reconocimiento de la situación que garantiza también la posibilidad del encuentro de la verdad. Por eso es tan importante que este proceso tenga en cuenta y se centre alrededor de las víctimas. Eso no deja de lado que consideremos también, para pensar la paz, los victimarios, porque no hay víctima sin victimarios. Y esta relación es importante también desentrañarla. Por eso es que es posible pensar en la justicia y también es posible pensar en el proceso de paz o en la conquista de la paz, si queremos interrogar lo que implica proceso, porque hay muchas formas que podríamos pensar sobre lo que sería realmente la paz. Entonces, la víctima nos permite también dar cuenta de las realidades de nuestro lazo social, de cómo ese lazo social ha desfavorecido las posibilidades de construir lazos sociales que sean equitativos, de igualdad, de acceder a los derechos, y las víctimas nos reclaman, nos muestran como cada uno a título personal tiene que reconocer, ¿cierto? Porque para poder ser víctima uno tiene que reconocer todo el proceso, pero también exigir y hacerse responsable de ello. Entonces pienso que la condición de la víctima garantiza también, por el otro lado, el tener al victimario y poder construir ese escenario de paz. Sí, en esto de pensar en un glosario de la paz, que es al mismo tiempo el ejercicio de rescatar unas palabras que quizás la guerra acalla o silencia,
las palabras se van encadenando y van mostrando como una especie de existencia orgánica. La profesora Gloria Patricia Peláez ha mencionado la palabra verdad, y hay como el sentimiento colectivo cada vez más nítido de que la verdad se calla, y que hay seres obligados a guardar la verdad, a no poder pronunciarla, que es una experiencia terrible. Por ejemplo, cuando esa verdad está ligada al dolor, al desgarramiento, a la injusticia. Profesor Wilmar Martínez, lo invito a glosar la palabra verdad. Yo creo que de los aspectos más relevantes del acuerdo de ayer, que se anunció ayer, es que justamente hacía descansar la justicia en una concepción de verdad, exigía la verdad. Y eso entonces me obliga, y creo que es muy importante hacerlo de una vez, a aclarar que en la guerra usted puede hablar de por lo menos dos tipos de verdad. Una verdad que se puede denominar la verdad moral de la guerra, que es aquella que trata de descubrir quién fue el responsable de la misma. Y hay otra verdad que uno podría denominar la verdad factual de la guerra, es decir, quién es el responsable de qué hechos, cómo ocurrieron los hechos. Lo importante del acuerdo de ayer es que es consciente de la imposibilidad de descubrir el primer tipo de verdad, es decir, quién es el responsable de la guerra, y le apunta fundamentalmente al segundo tipo de verdad, que es aquel que fundamentalmente le interesa a las víctimas. ¿Y por qué es imposible establecer el primer tipo de verdad? Porque, es decir, quién es el responsable de la guerra, porque como ustedes lo saben y en las distintas discusiones que se ha tenido al respecto, ahora hubo una comisión encargada de un poco responderse a esta pregunta, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Y en ese informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la primera pregunta que tendría que haber respondido, dado respuesta a esa comisión es ¿quién es el responsable de la guerra? Y usted en el informe se encuentra que puede haber por lo menos 2 o 3 respuestas distintas a eso. Es imposible llegar a un acuerdo en ese asunto, porque la verdad moral en una guerra está atada a la identidad de cada una de las partes que hagan presencia en las mismas. Habrá tantas verdades morales en la guerra como partes en la misma. Y lo genial del acuerdo de ayer es que es consciente de ello y renuncia justamente a ese tipo de verdad, pero no a la otra, que es aquella que se tiene que establecer para que sea posible la reconciliación en todo proceso. ¿Qué es esa otra verdad? La que reclaman las víctimas. ¿Quién asesinó a mi hijo? ¿Dónde están mis hijos? Incluso la que reclaman los mismos victimarios que se representan a su vez como víctimas, porque cada víctima, lo impresionante de esta guerra es que los victimarios también se consideran víctimas. La reconciliación, decía Michael Ignatieff, no es posible en una sociedad, no es posible hasta que haya algo así como una apología de muerte, es decir, hasta que cada una de las partes reconozca a la otra los muertos que le ha producido. Cuando las partes no reconocen a la otra parte los muertos que le ha producido, ese no reconocimiento se transforma en venganza, porque esos muertos se convierten en algo que la parte a la cual no le fueron reconocida tiene que procurar de alguna manera que salgan, que se les reconozca. Este acuerdo, tal como se postuló ayer, permitirá hacer una apología de la muerte, y eso es sumamente doloroso, Carlos, para una sociedad. Pero si no es por esa vía, por esa apología de muerte, es muy difícil que la reconciliación se dé. ¿Qué aprendimos de la guerra? Eso aprendimos, que es una apología de muerte. Esa es la verdad más grande de una guerra. Renunciar, que eso es lo que produce muertes, tragedia. Sí, y usted pronuncia con tanta dulzura el nombre mío, es algo que yo le agradezco, y pienso que en esa dulzura del pronunciamiento del nombre de las otras personas, sobre todo de los muertos vilmente cegados, estará algo del secreto de invocar a las personas, traerlas a la memoria. Y entonces voy a volver con usted, profesor Wilmar, para invertir el orden de la secuencia, para invitarlo con ese pensamiento suyo tan inspirador, tan intenso, a hablar de ese asunto de la memoria, en un sentido no tanto teórico, sino en el sentido vivencial suyo. ¿Qué memoria
por ejemplo, profunda y lejana tiene usted de la guerra, de la violencia? Dolorosa porque de alguna manera me ha afectado y la memoria es una construcción que cada uno construye a partir de sus experiencias particulares. De ahí la imposibilidad un poco de ofrecer una memoria oficial, de ahí el reto de crear una memoria oficial, porque la memoria es una construcción que las partes realizan a partir de las experiencias, justamente como me lo pregunta, que han tenido en la guerra. Y por eso habrá gentes en este país que la memoria de la misma guerra será muy poca, porque su relación para con la misma siempre fue lejana, para los cuales la guerra o la reconciliación nunca habrá sido un problema, porque siempre la misma se presentó como un asunto sumamente lejano. Sí, lo que pasa es que quiero saber la suya, dado que usted habla con una pasión tal que uno siente que hay vivencia ahí. La suya. De dolor, de tristeza, es la memoria que los que hemos de alguna manera sido afectados por la guerra tenemos. Esa es en mi caso particular la que tengo en relación con la misma. Sí, para una profesora universitaria como usted, Gloria Patricia Peláez, eso de ser afectado por la guerra, ¿cuál es su memoria, su lazo? ¿Qué es aquello que usted quisiera que la memoria le ayudara a curar? ¿Acaso podamos volver a respirar? ¿Hay un ahogo de verdad? ¿Ha cundido la imposibilidad de decir algo? El padecimiento no ha encontrado su palabra. Qué bueno que llegue el tiempo para que el dolor tome la voz y la memoria haga lo suyo. Hablemos de la memoria, profesora Gloria Patricia Peláez. La memoria es la marca de la experiencia. La experiencia puede pasar y lo que nos deja de esa experiencia es la memoria. Y cuando actualizamos en el recuerdo la memoria, ese recuerdo nos marca y por eso es tan importante hacer memoria, porque cada uno lee la experiencia y es ese acto de lectura de la experiencia que deja la huella y la marca, ¿cierto? Por eso una experiencia, cualquiera ella sea, no es lo mismo para un sujeto que para otro. Y el acto de la palabra, como tú lo decías, es fundamental para poder recobrar, ¿sí?, esa experiencia a través de las marcas que ella dejó en la memoria. Y hacer memoria es hacer entonces también historia, aunque no es lo mismo, ¿sí? Pero a través de la recuperación de esa memoria nos identificamos y nos reconocemos. Por eso es tan importante que la memoria sea uno de las palabras, una de las acciones necesarias en el proceso de paz o en la construcción de la paz. Sin esa memoria, ¿cierto?, no podemos encontrar un lugar, ni como víctimas ni como victimarios. No es posible tampoco pensar en un proceso, ¿sí?, de justicia. Entonces la memoria es un actor fundamental de todo este proceso. Porque además el olvido, porque también hay que vincular memoria, recuerdo, olvido y repetición, que también tiene que ver. El olvido permite que nuevas formas aparezcan, se actualicen y que no permitan la tramitación de la realidad de la experiencia, sea ella violenta o sea ella placentera, ¿sí? También guardamos memoria de los momentos placenteros, aunque psíquicamente se guardan y se graban más, con más fineza los recuerdos dolorosos, ¿sí?, las experiencias dolorosas. Sí, palabras bien empleadas en mi opinión. Por ejemplo, esa expresión, guardar memoria, que tiene que ver como con una especie de compromiso colectivo, algo que debemos guardar todos, por ejemplo, para que eso no vuelva a suceder. Y está también esa bella palabra empleada por usted, profesora, sujeto, que hace pensar en la esperanza de la paz y que vuelva a haber sujetos, sobre todo sujetos que no sean sujeto o no estén sujetados por otros o no sean objetivados por ellos. Y está esta difícil armonía entre memoria y olvido.
está también lo que estamos destinados a olvidar. ¿Dónde empieza, profesor Cortés, el olvido? ¿Cómo hacer para que la memoria no sea esa cosa memoriosa de los pueblos que los arrastra al resentimiento? ¿Qué van a ser los actores de la guerra en un país en paz? En diferentes procesos de transición se han dado formas distintas de enfrentar las consecuencias de la guerra. Ha habido procesos que se han caracterizado por establecer la paz a partir de una política del olvido, es decir, una política de borrar el pasado. Por ejemplo, eso sucedió en la Argentina y en Chile cuando se iniciaron los procesos de transición hacia la democracia. Con los años, esa posibilidad de realizar los procesos de transición de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia se vieron compelidos por una serie de transformaciones en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, a que esas prácticas o esas políticas del olvido no se podían seguir utilizando, porque tenía que darse un develamiento de la verdad. Y ahí aparecen entonces los mecanismos de las comisiones de la verdad, que la primera de ellas fue en Argentina. Antes que en Sudáfrica, en Argentina se planteó una comisión de la verdad. Y la comisión de la verdad tenía como finalidad básica y fundamental ir contra esa política del olvido y buscar mostrar toda la verdad de lo que había pasado. O sea, se trata en un proceso de estos de llegar al máximo de verdad posible, que se tenga que llegar sin ponerle ningún tipo de limitaciones a esa verdad. Entonces eso es lo que ha influido otros procesos transicionales. En Sudáfrica, por ejemplo, ya eso se dio, y en otros países en África también se utilizaron esos mecanismos para contrarrestar el olvido. Por ejemplo, El Salvador es otro caso típico de política del olvido, es decir, allí los halcones de la guerra negociaron en ese proceso de paz y se encargaron de establecer políticamente que se iba a olvidar lo que pasó, que no se iba a juzgar a nadie y que se iba a dejar de un lado todo lo que había pasado en la guerra. En Colombia, lo que estamos viendo es que aquí no va a haber ese tipo de política del olvido. Aquí ya se ha iniciado un proceso muy amplio de memoria, de recuperación de verdad de lo que pasó. La Comisión Histórica del Conflicto, por ejemplo, nos muestra a nosotros muchos elementos que nos permiten ver no solamente qué pasó, sino quiénes fueron los actores determinantes en esos procesos de lo que pasó allí. Lógicamente que allí no puede haber un consenso sobre el nombramiento de quiénes son los actores determinantes, pero unos autores nombran a los paramilitares, otros autores nombran a la guerrilla, otros actores nombran a la guerrilla y a los paramilitares y al ejército. Entonces hay un develamiento de esos actores fundamentales. El Estado tuvo una parte importante en ese proceso, en la medida en que muchos de los grandes generales y militares participaron en la relación con los paramilitares para realizar ese tipo de actos y masacres que ellos hicieron. Por lo tanto, sí hay, y el proceso colombiano es un proceso que va a tener que ver con eso. Aquí va a haber verdad, y el compromiso que tienen las FARC es importante, lo señalaba ahora el profesor Wilmar, es un compromiso que está marcado por que las personas que quieren a someterse a los tribunales que se van a establecer, estas personas tienen que contar la verdad. Contar la verdad es decir, qué pasó en la guerra, dónde están los muertos, quiénes los mataron. Eso lo van a decir miles de personas que van a participar en eso para que ellos puedan obtener ese tipo de penas alternativas. Entonces eso le va a permitir a la sociedad colombiana, a través de los tribunales y a través de otros mecanismos que se creen, le va a permitir develar esa verdad, recuperar esa memoria perdida para lograr la reconciliación y para ir construyendo y reconstruyendo esos lazos que se han destruido a lo largo de toda esta guerra, para que después de estos 6 meses que faltan para la firma final
se empiece a recomponer la sociedad y entonces la justicia ya no sea solamente la justicia restaurativa, sino que entren los otros elementos de la justicia también a jugar su papel, básicamente la justicia que tiene que ver con los aspectos sociales y de aseguramiento de los derechos sociales para las personas, especialmente aquellas que se vieron afectadas por la guerra. Sí. ¿Dónde están los muertos? ¿Quiénes los mataron? Expresiones completamente lúcidas y a la vez conmovedoras. Yo me figuro que los colombianos tenemos que afinar los oídos para estar preparados, para saber dónde están los muertos y quiénes los mataron, y acompañar a aquellos que esperamos en esta terribilidad colombiana encuentren sosiego con las respuestas verdaderas a esas preguntas. Y está esto como motivo de emoción en esta conversación, y es apelando a ese mito de la resurrección de los muertos, la idea de que hay seres que con seguridad, si la paz se vuelve tangible, van a resucitar, y uno de ellos va a ser Carlos Gaviria Díaz, y es emocionante para nosotros estar acá, bajo el cobijo de la figura tutelar de Carlos Gaviria Díaz, un luchador como pocos por la paz de este país. Profesora Bernardita Pérez, a la sombra de Carlos Gaviria Díaz, está esto de la conmoción que un proceso de paz va a producir en las normas, en las reglas de juego de la convivencia. La Constitución colombiana, que tiene 24 años, tendrá que preguntarse a sí misma y responder a los colombianos qué pasa con ella, cómo se ajusta, cómo realiza ella cosas que no ha podido realizar a causa de la guerra. Hablemos de la paz y la ley. Muy bienvenida la mención al maestro Carlos Gaviria. Carlos Gaviria durante décadas enteras nos enseñó sobre la importancia del lenguaje, del vocabulario, de los derechos humanos, del reconocimiento al otro y del pluralismo político. Esos son los valores fundamentales de la Constitución Política del 91. Yo creo que, en síntesis, al menos la primera parte de la Constitución Política, la que se refiere a los valores fundamentales, a los principios y a los derechos, también de carácter fundamental, de protección especialísima a través de esta acción tan valiosa para todos los ciudadanos que ha sido la tutela, es el respaldo fundamental de ese proceso de paz. La Constitución parte del valor político fundamental del pluralismo, que se construye a través del diálogo, pero es que la guerra ha quitado las palabras. La guerra en sí misma es eso, la ausencia de la palabra y del diálogo, de suerte que la Constitución, creo que más que transformarse en pro del proceso de paz, es que tiene que empezar a dar las voces de lo que ella representa y lo que dijo ese pacto político del 91, que creo que es importante ahora que tenemos que empezar a decir ciertas verdades fundamentales para una construcción no solamente individual, sino de alguna manera de un colectivo en grupos sociales diversos, que la Constitución Política del 91 es el único texto constitucional en la historia política del país, en sus casi 200 años de existencia republicana, que ha sido un pacto político razonablemente de concordia. Todas las constituciones históricas en Colombia han sido cartas de guerra, como lo dice un autor nuestro. Siempre ha sido el vencedor que aplasta al derrotado. La Constitución Política, por eso, la del 91, por eso tiene estos valores enquistados. Y de suyo hay que decir, como he dicho, ciertas verdades, como que el plebiscito del 57, que tanto se ha mencionado en estos días, fue un acto de aplastamiento
a los partidos que no militaban formalmente dentro del liberalismo y el conservatismo, y tenemos que decir que ese plebiscito mandó para el monte a la izquierda del país. Y creo que esa es una de las verdades que tenemos que empezar a decir en estos días, por el requerimiento urgente de hacer valer, profe, simplemente el valor político fundamental de la Constitución, que es el pluralismo. Entonces, la Constitución lo tiene ahí, simplemente es que no hemos podido hacerlo valer. Sí, lo que yo siento es que las palabras de los académicos el día de hoy se inflaman y a la vez mantienen el sosiego, que es un extraño equilibrio, una belleza del pensamiento académico. Y está esto, profesor Wilmar Martínez: muchachos, niños, adultos, en el monte. Y es idea sobre todo de los muchachos hermanos de paisaje, hermanos de los mismos ríos y los árboles, y cobijados por el mismo cielo, en una guerra entre hermanos. Y que ahora tenemos la esperanza, a los que sobreviven se podrán reintegrar, bajar de los montes, volver a la casa, al lugar. ¿Qué piensa usted, profesor Wilmar, de ese regreso, de esa restitución de espacios de vida que tiene que hacer la sociedad para abrazar a esos seres expulsados al terror de la guerra? Creo que aquí hay un aprendizaje muy claro que nos ha dejado esta guerra. Su motor consistió en muy buena medida en pensar que para poder vivir juntos tendríamos que compartir mismos valores, mismas concepciones de mundo, mismas ideas de justicia. Eso fue un rotundo fracaso y estoy convencido de que todas las partes estaban sostenidas sobre ese principio. Creo que la gran lección sobre esto, que desde hace mucho tiempo nos han dado varios autores, es que justamente, profe, por ese pluralismo que caracteriza a las sociedades contemporáneas, de hecho esta misma universidad, que es sumamente, un espacio más cerrado, pero sumamente plural, lo que eso nos deja de entrada es que para poder vivir juntos no tenemos que compartir ni mismas verdades, ni mismas concepciones de justicia, ni mismos valores. Si garantizamos eso, no solamente a las personas que vienen de allá, a todas las personas, si garantizamos instituciones comunes que aseguren la protección de todos más allá de las diversas concepciones de vida buena que tienen, porque todas esas concepciones son válidas y legítimas, si eso se garantiza, con mucho, esta sociedad puede evitar recaer nuevamente en la guerra. La gran lección de la modernidad política fue en países segmentados por esta guerra entre hermanos, que para poder vivir juntos no se tiene que creer en lo mismo, que para poder vivir juntos no se tiene que compartir las mismas verdades. Yo creo que aquí hubo intentos distintos, y eso es absolutamente desgraciado, de tratar de hacer o de imponer una sola concepción de verdad o de vida buena. Tenemos que comenzar por ahí. Sí, justamente por esto un proceso de este tipo, más que en consensos, descansa en compromisos, profesor. Los compromisos parten del supuesto de que hay verdades que son irreconciliables, ¿sí? De que son, como diría Isaiah Berlin, inconmensurables, pero a pesar de ello podemos vivir juntos. Si eso se garantiza, profesor, a todos, a los que están allá, a los que estamos acá, con mucho esta sociedad evitará caer nuevamente en la guerra. Sí, ahora usted me dice profesor, y le agradezco también esa denominación que para nosotros es la más hermosa, y en realidad en este momento del diálogo el profesor es usted, yo soy su alumno, lo oigo y me complazco y aprendo, y voy a recabar con usted en este punto, concepciones de la vida buena. ¿Cuál es la suya? Usted siempre me hace trampa, porque yo respondo y después vuelve, es una manera de evitar el círculo vicioso. Es una manera de evitar el círculo. Tengo una máxima básica de mi vida buena, ¿cierto? Que me enseñaron ustedes en filosofía, mis profesores aquí, Francisco. Yo espero que nadie me haga feliz a su manera y evitar hacer lo mismo con el otro.
no me hagas feliz a tu manera, repetían en los cursos. Una postura muy liberal, que le agradezco mucho al profe Francisco. Creo que la practico. Si tengo un principio básico orientador de mi vida y de lo que creo que debe ser una sociedad, ¿qué principio? Ese, que nadie le imponga al otro su manera de vivir, porque no es posible. Eso es una cuestión personal. No me hagas feliz a tu manera, creo que lo decía Kant, ¿no? Sí, hermosa la fórmula, se la agradezco mucho. Y voy con Gloria Patricia Peláez en este punto, para mí un punto tremendamente delicado, y es eso de perdonar lo imperdonable. La idea de que lo atroz infligido a un ser querido, la crueldad, la tortura, el asesinato, pueda o no ser perdonado. El camino del conocimiento de la verdad al perdón. Yo quiero saber si usted ha perdonado a alguien, si a usted la han perdonado en materia grave. ¿Y qué piensa usted del perdón? Ay, Carlos. Sí, yo sí he perdonado. Y sobre todo me he perdonado, porque uno se tiene que perdonar muchas cosas a sí mismo para también perdonar a otros. Pienso que hay arrancar por saber lo que uno no puede es una forma de perdón fundamental para vivir. Yo creo que ahora Wilmar señalaba un aspecto que quiero subrayar, y es cómo la posibilidad de vivir es a partir de la diferencia y del reconocimiento también de la falta en esa diferencia. Porque si no reconocemos esa diferencia, es muy difícil que podamos construir nuevas cosas juntos. Y entonces, para no desviarme de la pregunta, yo espero que me hayan perdonado. He perdonado, y el perdón es un acto de elaboración, es decir, el perdón no es un acto de contrición. Yo diría que no es mea culpo, ¿cierto? Y exijo perdón. Implica una memoria, implica un reconocimiento, implica una identificación propia y entonces del otro, y entonces la diferencia, y en ese proceso la posibilidad de la elaboración. O sea que el perdón es una forma de elaboración. Ayer en mi correo electrónico recibí el correo del profesor Francisco Cortés, que yo creo que fue un correo que le envió a todo el mundo, aunque a lo mejor me lo envió solo a mí, diciéndome: se ha firmado la paz. Y sentí un regocijo tan tremendo en él, una felicidad tan auténtica, tan significativa, además en un profesor que ha venido pensando, escribiendo, proponiendo reflexiones desde su formación intelectual en pro de la paz, que me sentí completamente contagiado y conmovido. Hablemos de las condiciones reales de la esperanza. Bueno, este proceso de paz, que ya lleva 3 años, ha tenido momentos muy difíciles, y muchas veces hemos creído que esto no va a avanzar ni a llegar a ninguna parte. Yo pues he estudiado, como muchos otros, el proceso de paz y me he interesado por él, y he creído pues con algo de fe que ese proceso iba a ir hacia adelante, iba a salir bien. Finalmente, ayer lo que vimos es una cosa muy importante. Yo creo que es el acontecimiento político más importante después de la Constitución del 91 que pasa en el país. Es decir, todavía no se ha firmado el proceso de paz, pues tampoco podemos cantar victoria, pero eso que pasó ayer es definitivo y es importante, y lo que se anunció de que en menos de 6 meses se va a firmar el proceso de paz, que las FARC se van a reintegrar a la vida social y política del país, que se va a cumplir con un proceso de justicia transicional con los
todos los componentes de la justicia transicional, que son la justicia, la verdad, la reparación, las garantías de no repetición, que todo eso va a ser garantizado jurídica y políticamente, y que las FARC están interesadas en convertirse en un partido político para luchar políticamente y deliberativamente y con las palabras y con los argumentos y dejando las armas en la vida del país. Entonces yo creo que eso que está pasando nos tiene que dar a nosotros unas razones importantes para el optimismo, para creer que esta sociedad va a poder finalmente, después de tantos años de guerra, empezar a construir un camino de la paz, porque seguramente el ELN tiene que anexarse a esto y porque entonces la otra criminalidad que existe en el país va a ser más fácilmente combatida y eliminada. Entonces, pues sí, hay razones para estar optimistas. En política, o la política es el arte de lo posible, y uno tiene que ser de todas maneras atento, porque cualquier cosa puede pasar, pero yo sí creo que vamos en un rumbo fijo hacia la consolidación de un proceso de pacificación en el país, de entrega de las armas de los actores armados y de que ellos se conviertan en actores políticos. Ahí radica mi optimismo. Está esto, profesora Bernardita Pérez, la indignidad a la que debiera corresponder en todos los casos la indignación individual y colectiva. Yo quiero invitarla a pensar en una agenda de la paz para la dignidad. ¿Cuáles son los temas cruciales y urgentes para que la paz efectivamente le llegue a la gente? Bueno, considero que además de todo lo que tiene que estar en la agenda política sobre la memoria, la verdad, la justicia, la transición a la política desde la guerra de los grupos insurgentes, que esperemos que todos entren en este proceso y no solo sea la FARC-EP. Además de esto, yo creo que es necesario, fundamental, porque sin ello tampoco tendremos la construcción de un mundo posible, que como lo dijo el profesor Cortés, la política es el mundo de lo posible, pero pidiendo lo imposible. Se reclama desde casi lo que es irrealizable para que sea posible. En ese proceso es necesario absolutamente la inclusión social, la participación política de todos aquellos que no pueden evidentemente participar, porque yo no creo en el cuento de los apáticos políticos, sino que no han sido verdaderamente incluidos. Es necesario entonces un proceso de educación. El Estado allí tiene que hacer una inversión fundamental en la educación y, por supuesto, trabajos de más largo aliento como la erradicación de la pobreza, pero el momento urgente, el momento cero, es la inclusión, es decir, que todos podamos sentirnos partícipes de lo público y lo político, para poder así empezar a construir nuestras necesidades, que es el Estado quien debe satisfacerlas. Para ello existe, no tiene otro sentido. Entonces, para mí ese momento cero, porque hay momentos un poco más distantes, la educación, erradicación de pobreza, en fin, pero lo inmediato y lo urgente para que todos podamos ser iguales y dignos, es decir, igualmente dignos, es la inclusión. Creo que ese es el punto de partida fundamental. Sí, una hermosa palabra, tremendo reto, pienso yo. Y está esto, profesor Wilmar, no voy a desaprovechar el momento para figurar con usted una situación que es la situación inmediata de nuestra vida cotidiana, el aula, el encuentro con los estudiantes. ¿Cuál es la frase que usted le va a decir en su curso de política a sus estudiantes ahora,
ligado a este asunto de la esperanza de la paz? Pues se los vivo diciendo, Carlos. De hecho, esos cursos han tenido una orientación básica en tratar de comprender fundamentalmente cómo salir de la guerra y justificar la paz. Siempre ha habido un convencimiento en ello. Y la frase que repito constantemente es: ¿saben qué nos juntó, muchachos, o qué nos va a permitir juntarnos? Ya que es imposible compartir valores. ¿Saben qué sí nos permitió juntarnos? Que tenemos una tragedia común. Eso nos permitió juntarnos, y de ahí tenemos que sacar el aprendizaje. Ante la imposibilidad de establecer valores comunes, que nos junte una tragedia común. Eso que hemos llamado en los cursos, aquí tengo varios estudiantes, una ética negativa. Una tragedia común nos junta, y la esperanza de que nunca más vuelva a pasar. Esa es la frase, Carlos, que repetimos o que repito con mis cursos, porque justamente el problema de mis cursos, porque tengo la oportunidad de tratarlo allí, es esta guerra. Nos junta eso, evitar una tragedia común, que vuelva a pasar esa tragedia, ese dolor común nos junta. Sí, yo soy de la idea, profesor Wilmar, compañeros de mesa, de que la muerte es una imposición, que es un error, que es el peor invento de la cultura, y que los seres humanos somos destinados a ese aprendizaje y a ese refinamiento del invento de la muerte y de causarle la muerte a otros. Y ahora que estamos bajo el signo de la paz y la firma de la paz tiene días y meses, nos figuramos que podamos desterrar ese mito terrible, esa pesadilla de la muerte infligida, y salta por encima de la palabra muerte la palabra vida. ¿Qué pasa con la vida, profesora Gloria Patricia Peláez, si se vive en paz? Muchas cosas. O sea, la vida es un término que agrupa cultura, que implica arte, que implica encontrar formas de satisfacción que no sea el sometimiento y el hacer del otro objeto del propio goce, que es lo que además fractura los lazos que estamos aquí tratando de pensarlos desde la condición de la paz y el respeto al otro. Entonces la vida implica también una resistencia a la muerte. Si pensamos en los términos de que con la vida le damos un rodeo, alejamos esa condición mortífera, que además es una condición como mortales, pero que no implica apresurar la del otro, sino antes tratar de prolongarla. La producción, el saber también es una condición de vida, y el saber le permite a uno vivir mejor y también amar y producir. Entonces, las mejores formas también para vivir en paz tienen que ver, y hacer la resistencia a la muerte y por supuesto a la guerra, tiene que ver con poder trabajar en lo que la misma universidad nos convoca. Y eso que a lo que la universidad nos convoca es que el saber nos da también una ruta para vivir mejor con el otro, ¿sí? Aprendiendo del otro, compartiendo con el otro, y eso es una garantía para construir un mejor lazo social. Y creo que en nuestra sociedad pensar que saber es vida, ¿sí? Que arte es vida, y que a través de esas formas podemos crear nuevos escenarios de encuentro, van a contribuir a que cada vez tengamos una resistencia a esa pulsión tanática que nos constituye, porque no se trata tampoco de desconocer esa condición, sino de cómo hacer que ella sea domeñada por la tendencia de la vida. Y ahora que hablábamos del perdón, con seguridad llegará el momento, ojalá llegue, en que podamos pedirle perdón a los ríos que huyen de nosotros, que nos tienen miedo, porque les hemos
encargado este terrible peso de nuestros muertos sin nombre y a las tumbas que la guerra ha abierto para muertos sin memoria y sin nombre, y al aire que hemos envenenado con palabras mortíferas. Y ese perdón tendremos que hacerlo colectivamente y cada uno en silencio consigo mismo. Está esto, profesor Francisco Cortés. En general, nos ha tocado como generación de profesores estudiar la guerra, ahondar en las causas de la violencia, pensar en los motivos secretos y manifiestos de tanta desilusión y desgracia que se van a poner a hacer los intelectuales en tiempos de paz. No, nosotros los intelectuales tenemos muchas tareas que, pues por lo menos en este proceso falta mucho tiempo pues para que se llegue a la consolidación de la paz. Esto es una cosa pues que puede llevar 20 o 30 años, y allí por lo menos los intelectuales que estamos ahora en las universidades y otros intelectuales van a tener que seguir aportando desde sus distintas disciplinas en esos procesos de reconstrucción de la sociedad. Si suponemos que algún día, en 20 o 30 años, podamos tener una sociedad completamente pacificada, en la que domine el leviatán absoluto, los intelectuales se tendrán que dedicar pues a muchas otras cosas que aparezcan en la vida en la sociedad, pues ya no serán los problemas de la guerra o los problemas de la desigualdad, tendremos sociedades de pronto más equitativas y más justas. Entonces, como sucede en las sociedades en Europa, en las sociedades más desarrolladas, en donde los filósofos pues están ocupados de otros problemas diferentes, teóricos de sus disciplinas específicas, los sociólogos también en otros, siempre hay problemas en la sociedad, siempre hay conflictos en la sociedad, es decir, trabajo y tarea vamos a tener para rato. Larga vida para los intelectuales entonces, y entonces quiero con usted, profesora Bernardita, jugar un pequeño juego que es este. Va a tomar usted en unos minutos un taxi, y el taxista, con esa actitud muy común en los taxistas, tan fraterna, de diálogo, y sobre todo si salimos personas de la universidad, que hay como una especie de respeto tan bello, el solo hecho de decir soy profesor de la universidad, al taxista lo pone en una actitud de absoluta apertura y receptividad. El taxista le va a decir eso que hicieron ayer en La Habana, La Paz, y eso a mí, ¿de qué me sirve? ¿En qué me conviene? ¿Cómo se mastica eso? Profe, en primer lugar, siguiendo su juego, quiero decirle que precisamente todos los que somos maestros, de alguna manera nos encanta, tenemos creo que un ego un poco alto para ser honestos y decir la verdad. Nos halagan mucho esos elogios que nos hace la gente, y muy en especial, como usted lo dice, el taxista que me espera allá al frente. Ese taxista, con toda seguridad, que en otro tiempo también cuando cogía el taxi y me decía, eso es, Uribe tiene la razón, hay que acabarlos a todos, es la guerra. Quizá hoy él ha reflexionado, vio que esa no fue la posibilidad, que no se dio, que tuvo 2 periodos y no lo logró, ni siquiera reelegido, que la paz es la mayor de las posibilidades. Creo que él entenderá, debe comprenderlo, que se viene también un proceso personal para él, para su cotidianidad, para una mejor subsistencia, porque quizá se preocupará un poco menos de a quienes cargan su taxi. Eso hace parte de su vida cotidiana y de su quehacer diario, aunque como ya se dijo acá, siempre habrá conflictividad social. Lo que no queremos es una conflictividad patrocinada y prohijada por el Estado. De esa que queremos salir. La conflictividad social, mientras existamos los ciudadanos, las personas, siempre existirá. De suerte que el proceso de paz no es un abandono de esa conflictividad,
Lo que queremos alejarnos es de la conflictividad provocada, patrocinada por la paraestatalidad y con lo que ha hecho el Estado mismo de aniquilar a sus opositores. Esa es la que queremos abandonar. Por lo pronto esta mesa se recoge, busca su discreción y vuelve al estudio. Esta conversación queda abierta. Un buen día.